habíamos quedado en que en esta otra situación, que es diferente a la de los triángulos, porque obviamente si estamos hablando de una carrera, no es lo mismo salir primero que salir segundo o salir tercero. Entonces, la agrupación ABC y la BAC, si bien tiene los mismos elementos, el orden es diferente. Y el orden en este caso es importante. Entonces vamos a anotar eso. Estas dos agrupaciones tienen los mismos elementos, pero difieren en el orden. Por lo tanto, son arreglos diferentes. Entonces, a diferencia de las combinaciones, donde para que dos combinaciones sean diferentes tenían que tener por lo menos un elemento diferente, aquí en los arreglos, para que dos arreglos sean diferentes, alcanza con cambiar, obviamente, el orden de dos de ellos. O también, obviamente, el cambiar el orden o un elemento. O sea, todas estas formas posibles que aparecen aquí son arreglos distintos. Son todas las formas en las que pueden agruparse 4 elementos en grupos de 3. ¿Sí? Y así como en las combinaciones nosotros lo representábamos como combinaciones de n tomados de R, siendo n lo que tengo para elegir y R lo que efectivamente voy a elegir, en el caso de los arreglos, que lo vamos a representar con la letra A, aunque en la calculadora aparece con otra letra, le llamamos arreglos de n tomados de R elementos. Y en la calculadora, que nosotros tenemos el botón que habíamos identificado, el NCR. Profe, ¿le puedo hacer una consulta rápida? Claro. Si yo lo tengo como, por ejemplo, yo lo aprendí como A, M de N, no N de R. Sí, está Se me bien. hace más fácil con M de N. Úsalo como quieras. Esto simplemente te explico por qué yo utilizo el N y el R. Porque en la calculadora aparece así y les resulta más fácil verlo en la calculadora. Pero está bien. En muchos libros aparece como M y N. ¿Sí? De hecho, yo siempre lo trabajaba como M y N, pero después lo terminé modificando para N y R para llevarlo, digamos, más rápido a la calculadora. Pero está bien, sí, sí. Esto sería M, que es la cantidad que tenemos para elegir. Esto sería el N, que es lo que voy a utilizar. ¿Sí? Pero es lo mismo. O sea que si nosotros queremos calcular arreglos de 4 tomados de 3, lo que queremos saber es cuántos grupos de 3 elementos diferentes en los que sí importa el orden puedo armar si tengo para elegir 4. Entonces ahora lo que voy a utilizar no es el NCR, porque no es una combinación, es una permutación lo que voy a hacer. Por lo tanto, voy a utilizar la segunda función de este botón. O sea, en la calculadora a ustedes les tiene que quedar esto, 4P3.
y L es igual. Hagan la cuenta, por favor. Es decir, van a tener que poner 4, Shift, el NCR y el 3. 24. 24. Muy bien. Ese 24 resulta ser todos los grupos que están anotados acá, todas las ternas que están acá. Fíjate que son 6 filas por 4 columnas, perdón, 6 columnas por 4 filas, o sea, 6 por 4, 24. ¿Por qué? Porque estas dos, que en el anterior la contábamos como uno solo, porque eran las mismas letras, ahora son diferentes. O sea, ahora contamos todas las que hay, no solamente las que tienen letras diferentes. ¿Sí? Las que tienen las mismas letras pero en diferente orden, también las contamos. Esa es la diferencia entre los arreglos y las combinaciones, la importancia del orden de los elementos. ¿Sí? O sea que ahí tenemos que nosotros identificar si el orden es importante o no. Y eso lo vamos a saber leyendo la situación. Estoy armando triángulos, el orden en que ponga los vértices no es importante, porque es el mismo triángulo. Estoy armando el podio de una carrera, el orden es importante, porque ahí no es lo mismo salir primero que salir segundo. ¿Sí? Ahora, si en vez de ser una carrera esto, yo les preguntara, estos 4 amigos se van a juntar 3 a merendar. ¿De cuántas formas posibles se pueden juntar a merendar si se van a juntar solo 3? ¿Ahí importa el orden en que se junten? No. No, porque se van a juntar 3 sí. personas a hacer lo mismo. Entonces serían combinaciones. Vieron que la clave está en interpretar la importancia del orden. ¿Sí? Perdón que hablé arriba tuyo. Capaz que repetí por favor lo que estabas diciendo. No, era eso, nada más que no importaba el orden porque iban a ser los mismos 3. Exacto. Y van a ser la misma persona a hacer la misma cosa. Que la situación no importaba el orden. ¿Sí? Esa es la cuestión. En la situación no importa el orden. ¿Queda claro entonces la diferencia entre arreglos y combinaciones? Voy a mostrarles. Alguien preguntaba al final del primer video, que creo que no quedó grabado porque fue después que cortamos, sobre cómo se calculan los arreglos y las combinaciones. Nosotros vamos a utilizar la calculadora, pero cuando no estaba la calculadora o cuando las calculadoras no venían con estas funciones cargadas, porque las primeras calculadoras capaz que no lo tenían, ¿cómo se calculan los arreglos y las combinaciones? Entonces, por un lado tenemos arreglos. Dijimos que los arreglos importa el orden. ¿Sí? Dos arreglos son diferentes si cambian el orden o algún elemento. Y los arreglos que lo tenemos de esta manera, obviamente si en vez de tener N y R querés poner M y N, está perfecto. Esto se calcula haciendo N factorial sobre N menos R factorial. Ahora vamos a ver, capaz que no se acuerdan qué es eso del factorial. En el caso de la combinación,
No importa el orden. Entonces dijimos que dos combinaciones son distintas si difieren en al menos un elemento. La combinación la vamos a anotar de esta manera, como n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Ahora, ¿qué es el factorial de un número? Si nosotros hablamos de n factorial, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, estos son todos los productos desde n hasta 1, productos naturales, ¿verdad? Entonces tenemos n por n menos 1, por n menos 2, o sea, siempre por el anterior, hasta llegar, ¿verdad? Vamos a poner puntos suspensivos. Por 3, por 2, por 1. A modo de ejemplo, si anotamos, por ejemplo, 5 factorial, esto es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. O sea, empezamos en el número que nos dice acá y vamos multiplicando por el anterior hasta llegar a 1. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos hacer, por ejemplo, arreglos de 5 tomados de 2, esto sería 5 factorial sobre 5 menos 2, es decir, 3 factorial. Hacemos las multiplicaciones y ahí llegamos al resultado. ¿Sí? Si queremos hacer combinaciones de 5 tomados de 2, esto sería 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial por 2 factorial. El factorial incluso ustedes lo tienen en la calculadora. Depende del modelo, pero puede aparecer como x factorial, puede estar incluso como segunda función o como n factorial, depende de la calculadora. Incluso puede estar como botón directo, como primera función o como segunda función. Igualmente, nosotros lo podemos calcular manualmente de esta forma o lo podemos calcular, como vimos en los ejemplos anteriores, con el botón de arreglo o de combinación. ¿Sí? Y Profe, simplificamos también bastante trabajo. ¿El qué, perdón? que en algunas calculadoras, o sea, está el x factorial arriba, pero en el botón mismo dice x menos 1. Claro, entonces está como segunda función. Ese x menos 1 es la inversa de x, es otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, para poder acceder tienen que tocar Shift y eso. Intenten hacerlo. A ver si, ¿cuánto les da? 5 factoriales, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Lo pueden hacer con el botón o lo pueden hacer directamente multiplicando. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. 3 factorial es 3 por 2 por 1. O sea que estamos hablando que es 6.
120 dividido 6 es 20. 20. Sí. Ujú. Otra forma de interpretar esto es solo para el arreglo, no para la combinación. En el caso del arreglo es, sabiendo que el número que está arriba es un factorial, ¿verdad? Que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, este numerito me dice cuántos factores tengo que tomar. Por ejemplo, tengo que tomar los dos primeros factores desde el 5, o sea que es el 5 y el 4. 5 por 4, 20. Es otra forma de pensar, ¿sí? En el caso de la combinación, acá tendríamos que hacer 5 factorial, que es 120, dividido 3 factorial, que es 6, por 2 factorial, que es 2. O sea que esto nos queda 120 dividido 12. O sea que es 10. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? Bien. La semana siguiente a las vacaciones vamos a continuar trabajando con esto. Voy a subirles una pequeña lectura con algunos ejercicios para hacer, no ahora, sino después de las vacaciones. Y vamos a, obviamente, cuando nos reencontremos, haremos un repaso.